Egipto. Y vamos a ver Génesis 48, que se nos corresponde en este momento, ¿no es cierto? Ya nos vamos acercando al final de Génesis para introducirnos en otro libro importante y tan maravilloso como este, que es el de Éxodo. Vamos a ver Génesis 48, ¿no es cierto? La bendición de Jacob hacia José. Jacob, en el versículo del 1 al 4, lo voy a leer, ¿no es cierto? Jacob recuerda la promesa de Dios en esto, ¿ya? Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: aquí está tu hijo José, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a José. Mire qué importante, pongan atención, hermanos. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Ya? Perdón, ¿será que se puede un poquito más de alto volumen? Perdón, hermano Luis. Bendiciones para ¿Cómo? todos. Un poquito más alta voz. ¿Es posible un poquito más alto? ¿Me perdonan? No tengo más alto. Ok, vale. A lo mejor soy yo entonces, mi hermano. Perdón. Si quiere, repito. Está bien. Siga. ¿Nos vamos siga. de nuevo? No, Sí, está claro. bien. Bien, Empezamos de nuevo. No hay ningún problema, hermana. Gracias. Bendiciones. Génesis 48. ¿Me escucha bien ahora? Sí, bien. Jacob bendice a los hijos de José. Ese es el título. Jacob, vamos a leer del 1 al 4, 48 del 1 al 4. Jacob recuerda la promesa de Dios. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: tu padre está enfermo. Entonces José, ¿no es cierto?, tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: aquí está tu hijo José, que viene a ti, haciendo un esfuerzo Israel, porque Israel ya estaba viejo, medio ciego, ¿no es cierto?, bastante ciego. Israel se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente. Esta es una palabra impresionante, a mí me toca. El Dios todopoderoso, ¿ya? Se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me dijo: yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. El Dios omnipotente se me apareció en luz. Luz, Betel, el nombre de Betel era luz, y donde se le apareció Dios a Jacob fue justamente en Betel, ¿no es cierto? Que después Jacob le cambió nombre y le puso Betel, pero el nombre era luz. ¿Me expliqué bien o los confundí más? El nombre del pueblo donde el lugar donde se le apareció Dios a Jacob era Luz, pero después que Dios lo bendijo, ¿no es cierto?, Jacob le cambió nombre y le puso Betel, ¿ya? Génesis 28, 19. Hermano, ¿y qué significa Betel? ¿Cómo? ¿Qué significa Betel, hermano? Antes de Betel era Luz, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver de nuevo. Génesis 28, 19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Esa ciudad se llamaba Luz, y Jacob le cambió nombre y le puso Betel, ¿ya?
Ahora, si quiere le busco qué significa Betel y se lo digo. ¿Quiere un poco paciente o no? No me demoro nada. Betel. Quiere decir casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué se llama casa de Dios y puerta del cielo? ¿Qué sucedió? Le sucedió allí a... Dice que era un santuario, Betel también era un Pero santuario. algo le en pasó los a días de- Jacob ahí que era inolvidable para él. Ahí en Betel, cuando iba arrancando de su hermano. Bueno, vamos a Génesis 35:6, ¿no es cierto? Y llegó Jacob a la luz, o sea, llegó y le puso al pueblo que él le puso Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, donde Jacob conoció a Dios. Recordaba vivamente ese encuentro excepcional con el Señor, donde el Señor le dijo, yo te haré crecer y te multiplicaré. La manera de expresarse Jacob es un recordatorio exacto de la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 17:2. Todo, mire, Génesis, hermano, es el libro de las bendiciones. Desde la creación del hombre, cuando le creó a Adán y Eva, le dijo, os bendigo, id por el mundo, id y multiplicaos, le dijo, ¿no es cierto? Después a Abraham, a Isaac, a Jacob, y vamos a ver más adelante que siguen las bendiciones en este libro. El libro de más bendiciones es de Génesis. ¿Ya? Entonces, esta bendición a Jacob, ¿no es cierto?, le trae los recuerdos importantes. Ahora, bendición, ¿no es cierto?, es la capacidad que Dios le da a uno para hacer lo que Dios hace, hermano. Imagínense qué terrible, qué grande es. Cuando nosotros hablamos de bendición, es la capacidad que Dios nos da, la habilidad que Dios nos da para hacer lo que solo Dios hace, para que lo tengamos en cuenta. Y pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. En Génesis 17:6. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. En el 17:8. Estoy haciendo un recordatorio. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, la heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Esto se lo estaba diciendo a Abraham. Y Abraham tuvo la precaución de pasar las palabras exactas de la alianza de Dios con él a los herederos de la alianza, porque las palabras exactas de Dios eran importantes, hermano. ¿Ya? Entonces, Abraham fue traspasando, después seguramente Isaac siguió traspasando las bendiciones, y aquí en Génesis 48, del 5 al 5 y 6, vamos a ver. Algo importante, hermano, sucede aquí, fíjense, impresionante. Jacob adopta a los hijos de José como suyos. A los dos hijos que tuvo, ¿no es cierto?, José en Egipto con la egipcia, José ahora los adopta como suyos. Ahora bien, le dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Al igual, Rubén era el hijo mayor, era el primogénito, pero perdió la primogenitura. No se olviden que Rubén y Simeón perdieron sus garantías por los pecados que cometieron. Rubén, ¿no es cierto?, durmió con la concubina de su padre, por lo tanto, fue castigado y fue sacado prácticamente de la... no figura dentro de las 12 tribus
de Israel. Y Simeón, ¿no es cierto?, cometió unos crímenes, ¿no es cierto?, que también fue desvinculado, ¿no es cierto?, de esta bendición. Así como Rubén y Simeón eran los hijos de él, ¿no es cierto?, serán míos, los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Al igual que Rubén y Simeón serán míos. ¿Ya? Rubén y Simeón, el primero, el segundo de los dos hijos que nacieron de Israel. Jacob recibe ahora a los dos hijos de José como adoptados. O sea, hay un cambio de categoría, hay una transferencia de poderes, hermanos. ¿Ya? Los hijos de Jacob pecaron y perdieron la bendición, pero Dios a través de Jacob traspasa esa bendición, transfiere esa bendición a los hijos de José. ¿Ya? Y Jacob ya no son sus nietos, sino que van a ser sus hijos. Y algo más importante, ¿ya? Porque van a hacer el reemplazo de estos dos, de Rubén y Simeón, porque se encontraban ellos descalificados de la posición de liderazgo de la familia real. ¿Ya? Pero resulta que al hacer esta transferencia, estos dos hijos, ¿no es cierto?, estos dos nietos se van a transformar en hijos. Y vamos a ir viendo más adelante qué es lo que va a pasar con esto, por qué los quiere adoptar como hijos. En Génesis 34, 25 dice, pero sucedió que el tercer día, cuando sentía ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ahí está el pecado de esos dos, ¿no es cierto? Más el otro que se acostó con la concubina de su padre. En Génesis 35, 22, ¿no es cierto?, estamos volviendo hacia atrás. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila. Este es el pecado de Rubén, que era la concubina de su padre. Lo cual lo llegó a saber Israel, por supuesto. ¿Ah? Le empezaron a salir unas durezas en la cabeza y se dio cuenta de lo que había pasado. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. 12 hijos de Israel, pero no me dan cuadrando la suma porque adoptó los dos hijos de José, serían 14, ¿no es cierto? Bueno, dijo, será mío al adoptar Jacob a Manasés y Efraín. Se explica la razón por la que hay 12 tribus, figuran de forma diferente a causa de esta adopción. En realidad hay 13 hijos de Israel. ¿Ya? Nacieron 12, pero José se dividió en 2 tribus. ¿Por qué José se dividió en 2 tribus? Porque eran 2 hijos de José y los otros tenían 1. ¿Ya? Hacía que a medida que enumeraban las tribus a través del Antiguo Testamento se puede organizar de manera diferente y aún permanecen 12 tribus. Hay más de 20 formas diferentes de enumerar las tribus, de acuerdo a los... No lo vamos a ver en este momento porque en el Antiguo Testamento. El número 12, los que anoten, hermano, pongan atención, el número 12 a menudo se asocia con el gobierno o la administración ante los ojos de Dios. ¿Ya? Hay 12 tribus, hay 12 apóstoles, hay 12 príncipes de Ismael, 12 pilares en el altar de Moisés, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 tortas de pan de la proposición, 12 bandejas de plata, 12 copas de plata, 12 cacerolas de oro para el servicio del tabernáculo, 12 espías para investigar la tierra. ¿Se acuerda cuando
Enviaron los 12 espías, ¿no?, a investigar la tierra. 12 piedras conmemorativas, 12 gobernadores bajo la Salomón, 12 piedras en el altar de Elías, 12 en cada grupo de músicos y cantantes para el culto de Israel, 12 horas en un día, 12 meses en un año, 12 hombres de Efeso llenos del Espíritu Santo, 12.000 de las 12 tribus sellados y preservados a través de la tribulación en el cielo. Aquí detengámonos un poquito. 12.000 por 12 son 144.000, que van a ser los 144.000 sellados que van a predicar durante la gran tribulación. ¿No es cierto? Aquí está. El cielo tiene 12 puertas, de 12 perlas y 12 ángeles en la puerta, en las puertas. La Nueva Jerusalén tiene 12 bases, cada una con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Solo su longitud, anchura y altura son de 12.000 estadios. Y el árbol de la vida en el cielo tiene 12 frutos. El número 12 es el especial para Dios. Es un número muy especial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Algo que se nos haya quedado atrás o que me quieran aclarar? Mi hermana Jacqueline, mi hermana Fanny, mi hermana Adriana. En esto que hemos visto, porque aquí hemos hecho un poco de recuerdo también. Bueno, Jacob concluye su testimonio considerando la proximidad de su muerte. Y hace él una rememoranza, dice: cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, el camino como a media legua antes de llegar a Efrata, que es Jerusalén, Jerusalén de Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Con persistente dolor, con qué dolor recordaba Israel la muerte de Rebeca, la mujer que más amaba, la de sus dos hijos más queridos, ¿no es cierto?, de José y Benjamín. Y murió justamente al tener a Benjamín, y él la recuerda en este momento, ¿no es cierto?, que está haciéndose. En Génesis 35, 16, 18, dice: después partieron de Betel y había ahí aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio luz Raquel y hubo trabajo de parto, aquí está explicando lo que sucedió. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dio la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. En el parto, ¿no es cierto?, de su último hijo, fallece esta mujer Raquel. Llamó su nombre, ella le puso Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Ya? Y Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Aquí ya estamos, ¿no es cierto?, en Génesis 8:12. Jacob llama a los dos hijos de José, Génesis 48, versículos 8 y 12. Y vio Israel los dos hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre y le dijo: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó y dijo:
Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, no pensaba yo volver a ver tu rostro, lo que le quiere decir. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Mire qué maravilla, qué emocionante, hermano, la actitud de José, ¿no es cierto? Que podía haberse engrandecido con el puesto que ocupaba, porque él los mantenía, ¿no es cierto? Pero él nunca dejó de reconocer que su padre era un hijo, era un hombre de Dios. Se inclinó a tierra. Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Recordemos que los nombres de los hijos de José son Manasés, el primogénito, y Efraín, el más joven. El nombre de Manasés, el significado es olvido. Manasés significa olvido, y el nombre de Efraín, fructificación. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios dijo, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Acuérdense que José no era egipcio. José llegó como esclavo a Egipto, ¿ya? Que después pasó a ocupar, en este momento estaba ocupando un puesto importante, pero él llegó como esclavo a Egipto y permaneció mucho tiempo como esclavo en Egipto. Pero así todo él se inclinó con el rostro en la tierra. José vivió su vida como un alto funcionario de Egipto durante muchos años y no tuvo contacto ninguno con su padre durante ese tiempo. Sin embargo, no había disminuido en José el respeto que tenía hacia su padre. Reconocía que él le había dado la vida, ¿no es cierto? Volvemos, Génesis 48, 13, 14, 16. Jacob, aquí vamos a ver algo que había sucedido otra vez, a través de lo que hemos leído en Génesis. Jacob puso su mano favorecida sobre el segundo hijo a pesar de los esfuerzos de José. Lo tomó José a ambos, a Efraín, a la derecha, porque era el mayor, ¿no es cierto? Y a la izquierda de Israel, a Manasés, porque era el menor. Y los acercó a Israel. Extendió su mano derecha y la puso sobre el menor. O sea, cruzó los brazos y puso la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Colocando así sus manos adrede, o sea, al propio, aunque Manasés era el primogénito. Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. En la Biblia la mano derecha es importante, ¿ya? Es la mano de la fuerza. Es la mano de la fuerza. Significa fuerza. Es la posición privilegiada a la derecha. No nos olvidemos que cuando lleguemos, ¿no es cierto?, al tribunal de Dios, Él va a separar unos a la izquierda y otros a la derecha. A la derecha van las ovejas y al lado izquierdo van a ir los cabritos. ¿Ah? Entonces la mano derecha es la mano privilegiada de Dios, ¿ya? Es la mano de la fuerza de Dios. La mano de Dios se asocia justamente con la fuerza de Dios. Y en Éxodo 15:6 lo podemos ver, ¿no es cierto? Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Tu diestra. Protégenos con tu diestra, Señor. En el Salmo 16:11 también dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esto nos está demostrando
lo importante que es la mano derecha, que es para Dios. Es la mano de la fuerza, es la mano de la bendición. Y en el Salmo 226 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra, de su mano derecha. Por eso que Jesús se describe como sentado a la diestra del Dios Padre. No está a la izquierda, está a la diestra del Dios Padre. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, esto es la muestra de que la mano derecha es importante para Dios, ¿ya? Es importante la mano derecha, porque es la mano de la fuerza de Dios. Entonces Jacob, ¿no es cierto?, puso adrede las manos cruzadas y con la cruz, ¿no es cierto?, para bendecir a sus nietos, dándole la primogenitura al menor. Algo es una transferencia de poder que no es la primera. No es la primera. Porque ya había pasado, ¿no es cierto?, con Jacob, que el primero en nacer, ¿no es cierto?, fue Saúl, pero aunque le comprara como fuera, del que estamos hablando ahora es de Israel y no de Saúl. O sea, la bendición fue para Jacob y no para Saúl, ¿ya? Es lo mismo que está pasando en este caso. Hay una transferencia de poder de Dios, no del hombre. Génesis 48, 15 y 16. La bendición de Jacob sobre Efraín y Manasés, y bendijo a José diciendo, mire, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. No fue una bendición cualquiera, hermano. Mi hermana Isabel, no fue una bendición cualquiera. Fue una bendición con poder, una bendición con autoridad, recordando, ¿no es cierto?, haciéndolo, traspasando lo mismo que pasó a Abraham, Isaac a Jacob, y ahora Jacob lo traspasa, ¿no es cierto?, a su descendencia. Aunque cuando muere, ¿no es cierto?, muere Abraham, pasa a Isaac, y cuando muere Isaac, pasa a Jacob, y cuando muere Isaac, ¿a quién pasará? Vamos a verlo más adelante. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Jacob, o sea, Isaac. Israel otorgó la bendición con profunda conciencia del pacto que vino de la promesa de Dios a su abuelo Abraham, ¿no es cierto?, y a su padre Isaac. De esa manera bendijo, ¿no es cierto?, Jacob a José. Israel les dijo la misma bendición a sus dos hijos, pero el hijo de la mano derecha recibió una mayor porción de la bendición, porque esa era la primogenitura. Tenía una bendición mayor el de la derecha que el de la izquierda, el primogénito, ¿ya? Y aquí en este caso se cambió la primogenitura. El mayor pasó a ser el menor y el menor pasó a ser mayor. Y aquí Jacob más adelante lo va a aclarar. Nuestro texto nos dice que Jacob bendijo a José y percibimos que lo bendijo a través de bendecir a sus hijos, lo que nos lleva a la siguiente observación. ¿No podríamos elegir un favor más selecto sobre nosotros? Hermano, para pensarlo
¿Qué favor más selecto para nosotros sería que ver a nuestros hijos favorecidos por el Señor? Que nosotros pudiéramos traspasar nuestras bendiciones a nuestros hijos. Ver los que son bendecidos por el Señor, como lo ven en este caso, ¿no es cierto? Israel bendice a sus nietos y José ve cómo Dios está bendiciendo a sus nietos. ¿Ah? Bendijo a Efraín y a Manasés, ¿no es cierto? Esto se cumplió en la historia de Israel. Ambas tribus fueron bendecidas, pero Efraín fue mayor como tribu hasta el punto en que el nombre de Efraín se utiliza para referirse a todas las naciones del Israel, del norte de Israel. Fíjese que en Isaías 7:8 podemos ver un ejemplo, dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezim, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Hay una profecía, ¿ya? Cuando lleguemos a ese libro veremos de qué se trata esa profecía, pero dice que Efraín va a dejar de ser pueblo. En Isaías 11:13 dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Había ahí una cierta discordia entre Judá y Efraín, ¿ya? El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El testimonio de Jacob era un testimonio de la gracia, no del mérito personal, porque Jacob no tenía ningún mérito personal. Hasta el último momento estábamos dudando si Jacob se había convertido o no se había convertido, ¿ah? Porque seguía con alguna de sus chiquiñuelas, ¿no es cierto? Él no estaba diciendo lo fiel que había sido a Dios, sino cuán fiel había sido Dios con él, hermano. Él reconocía lo fiel que Dios había sido con él, no lo que él había sido fiel con Dios. Porque nosotros no somos 100% fiel con Dios y a veces nos queda mucho por hacer. Pero él reconoció, ¿no es cierto?, que la fidelidad de él hacia Dios no era la que importaba, sino que la que importaba era la fidelidad que Dios había tenido para él. Lo mismo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No lo que nosotros hagamos para Dios, sino lo que Dios hace para nosotros. Esa fidelidad. ¿Ah? Dios que me mantiene literalmente el Dios que me ha pastoreado. A usted, hermano o hermana, lo ha pastoreado Dios. Yo creo que a todos, a todos. Esta es la primera mención en la Biblia, fíjese, que se hace de Dios como un pastor de su pueblo. Porque vemos a Cristo como el pastor, ¿no es cierto? El pastor de las ovejas. Pero a Dios, primera vez que se nombra, que se le vincula, ¿no es cierto?, como un pastor de su pueblo. Aunque Él es el pastor de todos, ¿ya? Por decir, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Si Cristo es nuestro pastor, Dios es nuestro pastor. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios mora en nosotros, ¿ya? Y dice que la voz de Jacob vaciló, ¿no es cierto?, cuando dijo el Dios que me mantiene. La traducción mejor sería si dijera el Dios que me apacentó durante mi larga vida. Porque desde que nació, ¿no es cierto?, Dios estuvo preocupado de Jacob. Después que engañó, que hizo el negocio con su hermano, que se quedó con la primogenitura, tuvo que arrancar porque su hermano lo iba a matar, ¿no es cierto? Pero Dios nunca dejó de proteger a Jacob en el viaje hacia la tierra, ¿no es cierto?, de la parentela de su mamá, ¿no es cierto?,
que era Labán, donde Labán lo engañó una y otra vez hasta que Dios también tuvo que poner la mano en Labán y decirle hasta cuándo, hasta aquí, engañas a mi hijo. ¿Ya? En el versículo 17 al 20 dice, Jacob responde a la objeción de José sobre el orden de la bendición. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, o sea, de su hijo menor, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. Él sabía cuál era el menor y cuál era el mayor. Él ya no veía, pero el que estaba haciendo la transferencia de poder no era él, era Dios el que estaba haciendo la transferencia de poder. Porque no era una transferencia en dinero, era una transferencia de poder espiritual. ¿Ya? Porque en todo esto vemos el espíritu, una familia espiritual, pero completamente entregada, la familia de José, ¿ya? En estos últimos tiempos. Le respondió, lo sé, hijo, lo sé, también él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él. Su hermano menor será más grande que él. ¿Ya? O sea, hubo una transferencia de poder espiritual, ¿no es cierto?, hecha por Dios, usando a Jacob para que hiciera esa transferencia. Y formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, así no, padre mío, porque este es el primogénito, insistía su hijo, ¿no es cierto? Cuando los dos hijos de José se pusieron delante de Israel, el mayor Manasés, José se los puso bien, ¿ah? Al mayor a la derecha y al menor a la izquierda, pero Israel ya, él tenía que hacerlo como él estaba siendo indicado, ¿no es cierto? No según la costumbre del hombre, sino según lo que Dios estaba indicándole. Porque él deliberadamente cruzó las manos, la izquierda va al mayor y la derecha va al menor, ¿no? Este es el primogénito, dice, pero su hermano menor será más grande que él. Efraín no era el primogénito, pero Dios lo escogió para tomar la posición del primogénito. Imagínense que estos dos jóvenes que fueron tomados como hijos por Jacob van a pasar a ser dos patriarcas. ¿Por qué? Porque los dos primeros de Jacob habían pecado, habían perdido, ¿no es cierto?, la bendición. Y estos dos jóvenes, Efraín y Manasés, iban a pasar a ser patriarcas. Iban a estar dentro de las 12 tribus de Israel. Jeremías 31, 19. Irán con lloro más, con misericordia los haré volver. Irán, dice, y con misericordia, o sea, con lloro más que con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Describe lo siguiente porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. ¿Ya? O sea, aquí queda claro. Él era a Israel por padre, Dios, a Israel por padre, y Efraín era su primogénito. En Jeremías 31, 9, les dice,
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los volveré y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Esto muestra que la idea del primogénito en la Biblia es a menudo una posición de superioridad. No necesariamente significa el primero fuera del útero, hermano, ¿ya? Sino que el que elige al primogénito es Dios. David tuvo la posición de primogénito a pesar de que era el hijo más joven. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba David cuando fueron a ungirlo rey? Estaba cuidando las ovejas. Y el sacerdote encargado de ir a ungirlo, ¿no es cierto? Él buscaba a los más grandes, los más hermosos, los más destacados. Y al final, ¿no es cierto?, llegó el cuidador de ovejas. Y a él tuvo que bendecir, ¿no es cierto? En 1 Samuel 16:11 dice, Jesús tiene la posición de primogénito. Claro, Jesús tiene la posición de primogénito no porque haya sido el primero en nacer a este mundo, sino que porque Él no es creación. Él no fue creado. ¿Ah? Él es el Hijo de Dios, es el primogénito de todo. ¿Ya? Colosenses 1:15. Aunque esto no significa que Jesús es literalmente la primera criatura nacida de Dios, porque Jesús no fue creado. Jesús fue siempre Dios. Primera de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, no es creación. El versículo 21-22. Jacob hace un legado personal para José. Jacob le tenía una bendición especial a José. ¿Ya? Luego dijo Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿Por qué? Porque Jacob siempre reconoció, ¿no es cierto?, como lo reconoció Abraham, como lo reconoció Isaac, de que eran peregrinos en esta tierra. Esta no es su hogar. Su hogar está en los cielos. Nosotros debemos convencernos de que este no es nuestro hogar. Aunque aquí tengamos una casa, tengamos una familia, no es nuestro hogar. Nosotros no pertenecemos a este lugar. ¿Ya? Y es lo que está diciéndole, ¿no es cierto?, Israel a José. Dios los hará volver, dice, a la tierra de vuestros padres. A ti te he dado, le dice, una parte más que a tus hermanos, la cual tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Ya? Dice, recordando, yo muero. Este es verdaderamente el paso de la antorcha de José, o sea, de Israel a José. ¿Ya? O sea, el báculo, la antorcha, como le quieran llamar, pasó de Jacob a José. No pasó al primogénito, pasó al penúltimo de los hijos. ¿Ya? Entonces, José toma la antorcha. Israel fue el último de los tres grandes patriarcas. Abraham, Jacob, Isaac. Acuérdese cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjese que los musulmanes, ellos hablan de los patriarcas, de Abraham, Jacob e Isaac, y leen el Pentateuco, aunque no creen en Cristo. ¿Cómo le digo yo? Una acotación al margen de la importancia que tienen estos tres patriarcas, ¿no es cierto?, en la creación y la salvación del mundo. Los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si Jacob muere, ahí está José, ¿no es cierto? Cuando murió Abraham, estaba Isaac. Cuando murió Isaac, estaba Jacob.
muere Jacob, estaba José, que era el penúltimo de los hijos. Y después que muera José, ¿no es cierto?, irán a seguir los que le sobrevivan, ¿no es cierto?, porque al Señor nunca le faltará un campeón para llevar en alto su estandarte, ¿ya?, entre los hijos de los hombres. Roguemos a Dios que levante los más ministros fieles de día y de noche. Tenemos demasiado lenguaje fino, mucha elocuencia y muy poco de la predicación sencilla, hermano. Escuchamos discursos elocuentes, grandes palabras, ¿no es cierto?, pero el lenguaje sencillo es el poco el que se usa para poder llegar a la gente sencilla. No toda la gente, no todas las personas, ¿no es cierto?, entiendan a veces el lenguaje de los predicadores. Por eso tenemos que llegar a esa predicación sencilla del Evangelio, que se entienda en todos los estratos de educación. Pero Dios va a seguir el ritmo de sucesión apostólica. No debemos preocuparnos por eso. Cuando Esteban se estaba muriendo, Pablo no estaba lejos. Cuando Elías fue llevado, dejó su manto detrás de él. ¿Quién quedó con el manto? Nosotros, Eliseo. A ti te ha dado una parte más que a tu hermano. Se refiere a José, a que José es padre de 2 tribus. ¿Por qué? Porque tiene 2 hijos y los otros tienen un solo hijo, ¿ya? Es una sola parte. Mientras que cada uno de sus hermanos solamente es padre de una. La parte segunda que le dio, le dice, la que tomé del amorreo. Cuando aún estaba en Canaán, Jacob luchó por el control de una porción de tierra de los amorreos y traspasó el terreno a José y sus descendientes. Los descendientes de José tomarían esas tierras 400 años más tarde, hermano. Porque aquí estamos viendo todavía Israel está en Egipto, todavía no muere Jacob, ¿ya? Todavía José está en lo más alto de la posición dentro de Egipto. Todavía está siendo el segundo después del rey. Entonces, tienen que esperar 400 años para poder llegar a obtener las bendiciones, ¿no es cierto?, que están recibiendo. Pero dice, Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. O sea, la seguridad que le dio Dios a Jacob cuando tenía que bajar a Egipto, le dijo, baja a Egipto, le dijo, no temas porque yo voy contigo. Jacob está seguro de que sus descendientes volverán a la tierra prometida. Entonces, si Dios le prometió esa tierra a Abraham, le prometió esa tierra a Isaac, le prometió esa tierra a Jacob, y que iba a ser, ¿no es cierto?, de heredad perpetua, tenía que cumplirse hasta el final, porque Dios sus bendiciones no las deja a medias, ¿ya? Con esto se completa una obra maravillosa, a que Jacob reconoce la presencia de Dios en su vida. ¿Se da cuenta? En ese momento, Jacob reconoce la presencia de Dios en su vida, que Dios lo había guiado toda su vida, desde su nacimiento, ¿no? Nosotros podremos reconocer que Dios nos guía, hermano. Tendremos esa seguridad de reconocer que Dios nos está guiando. Debemos pensarlo, debemos preguntarle a Dios qué piensa de nosotros. No qué piensa el vecino, ni qué piensa mi hermano. No, pidámosle a Dios que nos diga qué piensa Él de nosotros. ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos por el camino correcto? ¿O nos estamos enfocando? En Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Esta es la promesa que le hace Dios a Israel. Porque te dejaré hasta que haya hecho
lo que te he dicho. ¿Por qué? Porque Dios al creyente, al joven, ¿no es cierto?, le da todas las garantías posibles de su presencia y su gracia. Él nos da la garantía, si nosotros somos fieles, nosotros cumplimos, Dios nos da la garantía de su presencia y de su gracia en nosotros, como se la dio a todos estos patriarcas, como tomó a Jacob, ¿no es cierto?, que comenzó muy mal, pero Dios nunca lo abandonó, y todo lo malo que hicieron los patriarcas, ¿no es cierto?, el Señor lo transformó en bendición. Y es la bendición que nosotros tocamos también de Abraham, porque en Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. Y eso nos toca a nosotros como familia que vivimos en esta tierra. En Génesis 31:3 dice también Jehová dio a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Ya? Dios espera que el creyente maduro confíe que estará incluso cuando todos tienen la promesa de su presencia. Con la presencia basta, hermano. Si tenemos la seguridad de que estamos bajo la presencia de Dios, bajo su cobertura, nosotros debemos estar gloriosos, tranquilos, y seguir empeñados, ¿no sé?, en mirar al frente, sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Tenemos un blanco perfecto que es Cristo Jesús. Él nos ha dejado todas. Ya, vamos a dejar hasta aquí, hermano, para que por la hora. ¿Qué dice, hermano Miguel Ángel? Habíamos quedado de dejarlo hasta aquí. Hermano, tiene luego unos puntos, ¿no? Del 1 al 49. ¿Eso también los va a desarrollar uno por uno? Del 1 Luego al 40, termina, ¿no?, con unos puntos hablando sobre José. sobre Claro, es que José. todavía queda un rato, Lo, sí. lo terminamos hoy día, entonces. ¿Mm? Sí, Ya. hermano. José es como una imagen de Jesús. José, uno de los más notables representaciones de Jesús, el Mesías. En toda la Biblia, de muchas maneras, su vida ilustró la vida futura y el ministerio de Jesús. Aquí hay algunas maneras en las que José y Jesús son similares. Similares. José es el reflejo de Jesús. Jesús es verdadero, es único, ¿ya? Pero aquí hay unos reflejos de Jesús demostrados en José, ¿no? El ministerio de Jesús. En muchas maneras su vida se ilustró en la vida futura y el ministerio de Jesús. Aquí hay algunas maneras en las que José y Jesús son similares. Casi no hay tipo de personas en la Biblia que sean un retrato más claro, un retrato, una foto completo de nuestro Señor Jesús, del que lo es el tipo de José. Fue pastor. Cristo fue pastor. Es el pastor de las ovejas. Amado por su padre, amado por Dios, amado por su madre, amado terrenal por su padre terrenal, enviado a sus hermanos, odiado por sus hermanos. ¿Por qué enviado a sus hermanos? Porque acuérdense que el padre, ¿no es cierto?, los enviaba a espiar a los hermanos. Odiado por sus hermanos. Cristo también fue odiado por sus hermanos. Fue profetizada su gloria venidera. Rechazado por sus hermanos. Soportó el injusto castigo de sus hermanos. Cristo soportó todo lo que le hicimos nosotros en este mundo, ¿no es cierto?, cuando Él anduvo como peregrino en esta tierra. Sentenciado a la cisterna, condenado a la cisterna, aunque un líder sabía que debía salir libre. Vendido por piezas de plata. Cristo fue vendido por piezas de plata. Entregado a los gentiles. Cristo fue entregado a los gentiles. Considerado muerto, pero levantado de la cisterna. Cristo fue muerto y levantado, ¿no es cierto?,
de la fosa donde lo habían sepultado. Fue a Egipto, se hizo un siervo, fue severamente tentado, pero no pecó. Jesús fue tentado, ¿no es cierto?, y no pecó. Falsamente acusado. Jesús también fue acusado falsamente. ¿Ah? Y no se defendió, no abrió la boca. Lanzado en la prisión y contado con pecadores y criminales. Cristo fue de la misma manera tomado, ¿no es cierto?, para poder llegar a ser al castigo de la crucifixión. ¿Ya? Fue contado entre los pecadores y criminales. Soportó el injusto castigo de los gentiles. Asociado con dos criminales, uno fue perdonado y el otro no. El copero y el panadero. ¿Ya? Mostró compasión, porque la compasión que tuvo José, que demostró con sus hermanos, ¿no es cierto?, esa forma de perdonar, ¿ah?, del encuentro con sus hermanos, del perdón después de todo lo que le habían hecho, yo a cualquiera de nosotros lo pongo en ese lugar si tendría la capacidad de perdonar como la tuvo José, o como la tuvo Cristo. Perdona a los padres, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Aquí José perdona a sus hermanos y los perdona de corazón. Trajo un mensaje de liberación a la prisión. ¿Ya? Quería ser recordado. Mostró tener sabiduría divina. Reconoció cómo tenía el Espíritu de Dios. Traicionado por los amigos. Glorificado después de su humildad. Honrado entre los gentiles, mientras aún despreciado y olvidado por sus hermanos. Dado a una novia gentil. Tenía 30 años cuando comenzó su trabajo. 30 años tenía Cristo cuando comenzó su ministerio. Bendijo al mundo con pan. Bendijo al mundo con pan porque cuando el mundo estaba pasando por hambruna, gracias a los manejos que él hizo, ¿no es cierto?, de los bienes de Egipto, pudo mantener al mundo de esos tiempos. ¿Ah? Sacarlos de la hambruna. ¿Ya? Convirtió en la única fuente de pan para el mundo. El mundo fue instruido para ir a él y hacer lo que le dijera que hiciera. Le fue dado el nombre Dios habla y él vive. Este tengo que buscarlo en el diccionario, se me pasó. José. Ya. En la próxima se lo explico, hermano, para que no lo busqué, fíjese, pero José. Tengamos un poquito de paciencia. Listo. José. Que el Dios añada, eso significa, que el Dios añada. ¿Qué le dije yo? ¿Qué le había dicho yo, hermano? Dios habla y él vive. No, dice aquí, la traducción dice que Dios añada. Bueno, hay una transcripción mal hecha a lo mejor por ahí. En su segunda aparición no va a sus hermanos primero. En la segunda aparición, la segunda vez que se juntan, él no va a sus hermanos primero. ¿Ya? El primer encuentro, ¿no es cierto?, fue más o menos hostil, porque él quería saber si su padre y su hermano vivían. Y en el segundo encuentro no es él el que va a sus hermanos vienen a él. En el primer encuentro, nosotros, Cristo no va a venir a nosotros en el segundo encuentro. Nosotros vamos a ir a él. ¿Ya? En el primer encuentro, él va a venir al cielo y nosotros vamos a salir a juntarnos con él. En el segundo, pues la segunda venida, ¿no es cierto?, va a ser cuando él ponga su pie en el monte Sinaí.
o en el monte de los Olivos. Conocía a sus hermanos, aunque era un desconocido para ellos. Sus hermanos no lo conocían porque lo vendieron niños. Bendijo a sus hermanos sin que ellos lo supieran. Cristo nos bendijo sin que nosotros supiéramos. Quería que todos sus hermanos vinieran a Él. Había una brecha significativa de tiempo entre la relación inicial con sus hermanos y la segunda. Ves que se relacionó con ellos. Vivió a sus hermanos a través de la sustitución. Él alimentó a sus hermanos, ¿ya? Los trajo de Canaán, donde se estaban muriendo de hambre, donde hay muchos que no quieren. ¿Por qué los sacó de Canaán Dios? Porque Canaán era un lugar corrupto, estaba corrompido. Entonces sacó a Israel para que se formara, ¿no es cierto?, como pueblo, en un lugar donde no se mezclara y no hubiera corrupción. Por eso el Señor los sacó de Canaán. Se reveló como un hombre compasivo. Sus hermanos se arrepintieron por haberle rechazado con lágrimas y gran asombro. Nosotros nos arrepentiremos también, ¿no es cierto?, de lo que le hicimos a Jesús. Jesús murió en la cruz por nosotros. No permitió la comunión como en el comer juntos, mientras sus hermanos no se arrepintieran. Mire, esto es importante, hermano. Pongan atención. No permitió la comunión como en el comer juntos, mientras sus hermanos no se arrepintieran, y Él se reveló a ellos. Cristo dijo, volveré a beber de este jugo, ¿no es cierto?, cuando me encuentre con ustedes. ¿Dónde? Hermano Miguel Ángel, ¿dónde va a volver a beber el fruto de la vid con nosotros? En todas las santas cenas se repite, volveré a beber de este fruto cuando me encuentre con ustedes en los cielos, dice. En los cielos, allá. Entonces, José no aceptó, ¿no es cierto?, hasta que los hermanos se arrepintieran en el comer junto con ellos. Mientras sus hermanos no se arrepintieran, y Él se reveló a ellos. Cristo se reveló a nosotros. Sus hermanos salieron a proclamar su gloria. Nosotros proclamamos la gloria de Cristo. ¿O no? Proclamamos la gloria de Cristo. Decimos que Cristo vive, que Cristo resucitó entre los muertos, que Cristo bendice, que Cristo salva. ¿No sé? Ellos salieron también a decir, José es rico, José tiene tierra, José, de una manera diferente, ¿ah?, de una manera humana, nosotros de una manera espiritual. Preparó provisión para sus hermanos, los alimentó, dispuso un lugar para sus hermanos, y él mismo los recibió. El Gosén, un lugar maravilloso, un lugar privilegiado. Nosotros también tenemos un Gosén espiritual. Dios nos tiene preparado un Gosén espiritual, donde llegaremos. Gosén fue un lugar que escogió Dios para que su pueblo se criara, ¿no es cierto?, naciera, que era un lugar seguro, donde no se mezclaran, donde no habían pulgas, no habían ratas, no habían peste, no había nada. Todos los que morían, ¿no es cierto?, con las plagas que mandó Dios, estaban fuera de Gosén. Gosén era un lugar seguro, un lugar privilegiado. Y el Señor nos tiene a nosotros un Gosén espiritual también. Y ese es el Gosén que tenemos que buscar. Ese es el Gosén que nos espera. Esa tranquilidad, esa paz, ese lugar protegido, donde nos encontraremos, ¿no es cierto?, algún día, con la bendición de Dios. Nos unió espiritual y físicamente, ¿no es cierto?, a los gentiles con el pueblo judío. Nos unió espiritualmente. Acuérdense, no se olviden que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Nosotros somos un injerto en el olivo. Somos un injerto en el olivo. Y Dios nos injertó en el pueblo de Israel. Porque por Israel, ¿no es cierto?, nosotros tuvimos la oportunidad de ser salvos. Por Israel, en Israel nació Jesús, ¿ya? Entonces, todas las oportunidades que hemos tenido a través de Israel. Y Él se preocupó de unirnos.
espiritualmente. El Israel espiritual y el Israel pueblo. ¿Ya, hermano? Bueno, pregunta a alguien que quiera agregar algo. Hermana Isabel, tanto tiempo que no te escucho. Todo está Sí, claro, sí, está claro. Y está usted clarísimo. tanto tiempo que no la podía ni ver. Ay, sí. Pero aquí estoy para Sí. saludarlo. Qué bueno. Está trasnochando. No, Ah, no. mi hermana Jacqueline, mi hermana Ida, mi hermana Adriana. Estoy con la pura hermana Isabel y mi hermano Miguel Ángel, no. Se durmieron todos. Bueno. Hermano Luis, buenas tardes. Buenas noches, hermano. Gracias por la palabra que trajo a nosotros. Dios le siga bendiciendo. Y el Espíritu Santo que siga hablando por usted cada día, cada momento. Más palabra de vida. Amén. Gracias, Señor. Qué bueno, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermana Jacqueline. Todo estuvo bien.